bien, bienvenidos al Talent Talks de hoy, Talent Talks de Human Performance. Bienvenido, Jero. Muchas gracias. Déjanos que te presentemos un poco. Jerónimo Corral, corrígeme por favor tu extenso currículum, donde tú has sido alto directivo en la función de recursos humanos en las principales empresas de este país, con responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional. Entre otras, has estado en el sector de las nuevas tecnologías, incluso Telecom, como director de recursos humanos de Jastel, servicios en Compass Eurest y en la actualidad como Human Resources Director de la principal plataforma VTC en España, que es Movecars. Así ¿Es así? Y hoy vamos a hablar, si te parece bien, del impacto de la nueva economía en lo que es la función de recursos humanos y en general en el mercado del trabajo. ¿Cuál es, Jero, a tu entender, ese impacto? ¿En qué nos afecta en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo? ¿Qué repercusiones está teniendo en el mercado del trabajo y en la función de recursos humanos? Pues si te parece empezaremos por algunas consideraciones de los impactos que está teniendo la forma que entendemos el trabajo. En primer lugar, lo más visible es cómo están cambiando las formas en las que el trabajo se desarrolla. Ha habido dos dimensiones clásicas, el lugar y el tiempo, que marcaban la prestación laboral. Y son dimensiones que se están desdibujando. Por tanto, hoy encontramos, y fundamentalmente en sectores pues de servicios, no tanto en el sector fabril o en el sector industrial, pero en sectores de servicios encontramos que el lugar ya no define tanto el trabajo. Se permite una prestación de servicios a distancia, los fenómenos del trabajo compartido, en el domicilio, etc. Y por otra parte, el tiempo es algo que se está flexibilizando enormemente. Es decir, el tiempo ya no define que se esté realizando una actividad laboral. Y el lugar también es una dimensión clásica, el trabajo es algo a lo que íbamos en un momento determinado a realizar durante una serie de horas al día, y esto también pues, está cambiando en este formato de nueva economía. El lugar ya no es la oficina siempre, incluso la propia fisionomía de las oficinas ha cambiado extraordinariamente. Encontramos oficinas con espacios abiertos, encontramos oficinas que promueven la colaboración entre las personas, que fomentan la innovación, pero lo que quieren muchas compañías es que el trabajo sea más una actitud que una prestación en tiempo y en un lugar determinado. Y yo creo que esas dos dimensiones son las que nos permiten ver que hay un envoltorio que ha cambiado, pero incluso la propia naturaleza del trabajo, el propio concepto de trabajo, pues está cambiando. La tradicional relación entre una compañía y un empleado, pues ahora mismo se ve ampliada por una fuerza laboral que no solo contempla empleados por cuenta ajena, sino que contempla pues otras fórmulas de colaboración, algunas todavía con polémica para entender cómo encaja eso en nuestros sistemas legales. Son posiciones laborales, son posiciones de falso autónomo, son posiciones de freelance, etc. Bueno, hay toda una suerte de posibilidades de colaborar con organizaciones y prestar servicios más allá del tradicional servicio por cuenta ajena. Y ese mundo del trabajo está cambiando sin duda. Hoy tenemos en nuestro mercado de trabajo, al menos en España, una coexistencia de hasta 5 generaciones laborales. Y me atrevería a decir una última cosa que afecta a nuestro mercado de trabajo y es enormemente singular, que tengamos un proceso de automatización y de tecnificación de muchas actividades que hacen que muchos trabajos o muchos oficios puedan estar en riesgo. Y a la vez están surgiendo, como es natural, pues muchas profesiones, diríamos digitales, al amparo de las nuevas tecnologías, que hacen que ese mapa de trabajos bueno, pues esté cambiando de una forma enormemente dinámica. Y por tanto, para resumir, si te parece, Juan Pablo, este primer bloque, tanto la forma en la que se desarrolla la prestación de trabajo como el propio concepto, naturaleza del trabajo y los propios trabajos o los propios oficios, pues están cambiando a una velocidad extraordinaria. Gracias, Jero. Todo esto, a tu entender, ¿es derivado de esta nueva economía o de esta lucha por esa transformación digital que estamos viviendo?
Yo creo que la transformación digital acelera esas necesidades que de alguna manera hoy ponemos encima de la mesa. Creo que lo más relevante es entender que las capacidades y las competencias que una compañía necesita de sus colaboradores en un momento determinado cambian a mucha más velocidad de lo que lo hacían en el pasado, porque el propio contenido de la tarea pues probablemente cambie. Ya nadie hace planes estratégicos a 5 años, ya nadie hace una descripción de puesto pensando que eso permanecerá durante mucho tiempo, y yo creo que lo más relevante en los profesionales es la necesidad de entender que hay que actualizarse continuamente. La obtención de una habilitación educativa, la que sea, para desarrollar un oficio, pues tiene fecha de caducidad, pues porque ese contenido del oficio claramente está cambiando. Si además es un oficio, como decíamos antes, que puede tener un impacto los elementos del automatismo sobre el mismo, pues obviamente ese profesional va a necesitar reciclarse, actualizarse, y va a ser seguro una tarea importante de la función de personas estimular el aprendizaje continuo en el individuo y en la organización para adaptarse. Esto que los anglosajones llaman el lifelong learning, ¿no? Es decir, el aprendizaje durante toda la vida, pues es un imperativo, claramente, en nuestro mundo. Tanto, estamos hablando de que si hoy un CEO, un director general, te pidiera a ti, ¿cuál es tu punto de vista sobre los principales retos en recursos humanos para hacer frente a esa nueva economía, a ese entorno VUCA? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los de mayor impacto? ¿Dónde deberíamos poner el foco? Quizás empezando por lo más complejo para la función de recursos humanos, que es no ser de recursos humanos. Es decir, yo creo que solo se puede hacer una muy buena función de personas comprendiendo profundamente el negocio. Y esto, que lo hemos venido diciendo muchísimo tiempo, cobra una importancia extraordinaria, porque efectivamente en ese mundo tan cambiante, entender qué está haciendo la compañía, con qué actores, en qué mercados, con qué competencia, cuál es la propuesta de valor del producto, etcétera, determina qué capacidades y qué competencias necesitamos en nuestros colaboradores, dicho sea en forma muy amplia. Y más que nunca, ese gestor de personas debe comprender el plan estratégico, debe comprender la cuenta de resultados, debe comprender todos los stakeholders de la compañía en sentido muy amplio. Yo empezaría por ahí, y en este sentido ser mano derecha del primer ejecutivo de la compañía para llevar las técnicas de recursos humanos a lo que la compañía necesita para desarrollar su misión. Y luego es verdad que hay muchas cosas dentro de la propia función que están cambiando fruto de toda esta nueva economía. Por ejemplo, la evaluación del desempeño es uno de los ejemplos más claros. Debemos de abandonar la idea de que aquello es algo que requiere una sentada una vez al año para determinar si usted lo hizo mejor o peor, o cuáles son las áreas de mejora. Esto es continuo y esto requiere repensar uno de los procesos básicos de la función de recursos humanos, que es ser capaz de colocar a cada uno en su mejor nivel de competencia. Esta es una de las áreas donde más se está notando la transformación. Otra es el área de Business Analytics y cómo aquello puede ser un gran aliado de la función de recursos humanos. En recursos humanos tenemos algunos datos estructurados en los sistemas de la compañía y hay una enorme cantidad de datos desestructurados que, aplicando las tecnologías adecuadamente, nos pueden hacer pues mucho bien. La potencia del dato, también llevada a la función de recursos humanos, es un activo a explotar, es un campo en desarrollo, donde todavía solo quizás grandes compañías están pudiendo financieramente apostar por estas tecnologías. Y de alguna manera, también desde recursos humanos, hemos hablado de la evaluación del desempeño, hemos hablado de la analítica del dato, y está también el fomentar una tipología de organización ágil, menos jerárquica, mucho más abierta al cambio. Y ojo, no debe ser recursos humanos seguramente el principal agente del cambio en las compañías, pero sí el facilitador. Gracias, Jero. Veo que efectivamente tenemos mucho trabajo para adaptarnos a tanto reto que nos plantea la nueva economía. Pero si hoy un consejero de tu empresa te pidiera consejo, opinión de hacia dónde debe enfocar el desarrollo de su propio hijo para poder, o hija, para poder hacer frente con garantías de éxito ese mercado del trabajo tan incierto,
¿qué les recomendarías? Bueno, esto es una pregunta seguramente que tiene que atender a la propia vocación, ¿no?, de ese joven. Sí diría que no es tan importante los contenidos, porque los contenidos van a cambiar en el medio plazo seguro, se necesitan bases conceptuales fuertes sin duda, pero es más importante que busque una forma de actualizarse continuamente. Yo diría que vocación, entender cuáles son las capacidades, entender si hay más un mundo conceptual, un mundo de números, un mundo relacional, entender sobre las múltiples inteligencias que cada una de las personas tiene, cuál es la que le conviene más para estimular, para tener una propuesta de valor. Bien. Entiendo que además de vocación, entra aquí también el tema del lifelong learning. ¿Y qué sugerirías en términos de soft skills para acabar de complementar esos conocimientos ya de por sí con alto nivel de obsolescencia? Pues sin duda en lo relacional en lo clásico, en el cara a cara, como estamos haciendo tú y yo ahora. Es verdad que hoy hay un enorme nivel de relación basado en herramientas digitales, lo cual es magnífico para muchas situaciones, pero ya se ve que estas tecnologías acercan a los que están lejos y pueden alejar a los que están cerca, de forma que yo incidiría mucho en las clásicas habilidades de trabajo en equipo, pero trabajo en equipo sentados alrededor de una mesa, pensando en un proyecto, pensando en un producto, haciendo un desarrollo. Sugeriría ¿Comunicación, tal vez? Comunicación, por supuesto, saber vender una idea, saber exponerla en público, saber hacer ese speech de 5 minutos que convence para cualquier elemento de trabajo o de no trabajo, o puede ser también de dónde vamos de fin de semana. Me parece que comunicación, creatividad, innovación, todo lo que tiene que ver con aquello que nos hace muy diferenciales de las máquinas, que con muchos datos siempre nos van a dar mejores análisis y mejores elementos predictores que el mejor cerebro humano, aquello que nos hace auténticamente humanos es donde debemos de poner la fuerza en las soft skills. Pues Jero, muchísimas gracias por esta experiencia tuya y por compartirnos de manera generosa todo tu conocimiento en Talent Talks de Human Performance. En nombre de nuestros seguidores y de Human Performance, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos contar contigo en un futuro. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.